el primer combatent d'aquest tercer combat és un noi català, si no m'equivoco. És així? És correcte! El seu nom és... Give it up, please, ladies and gentlemen, for the next combatant of the night. His name is Edu Mille! Look at his face! Señoras y señores, increíble. Ya lo tenemos aquí. Señoras y señores, Edu Mille es Rock FM hecho persona. Vamos a recibir al siguiente combatiente de la noche. Es un cómico madrileño, si no me equivoco. ¿Es así? No pasa nada. Sin presión, Felipe. Please give it up for the next combatant of the night. His name is Felipe Mateos. Oh yeah. ¡Qué hijo de puta! Hi ha hagut un còmic que no m'ha enviat la cançó. Endevineu qui és? ¿En serio lo has elegido tú esto? Jo no he enviat cançó, vaig dir que triaria jo si no enviaven, pues ja... Amics i amigues, els combatents, Felipe Mateos de Madrid, Edu Mille de Catalunya, representant Rock FM. Seguim, sisplau, jutjats. ¿Qué teniu a dir? A mí me gustaría decir que me parece muy feo haber puesto a estas dos personas a pelear juntas solo por su estatura y por su miopía. Me parece muy fuerte. Pensaba que era como... Quería decir que me parece muy feo. Punto, ¿no? Va fuerte, va fuerte, Vanessa. Podem posar l'enquesta? A veure aquí... L'enquesta. Podria ser la gent que hagi votat qui guanyarà o qui és més discapacitat. Hi ha una mica de... Hay chistes que no voy a traducirte, Felipe. Gracias. ¿Algún comentario, amigos, caballeros? No, de momento no. ¿Está usted listo? Me gusta que hayáis puesto esa canción cuando nos podría servir a cualquiera de los dos, realmente. 100%. Pero 100%. yo al menos leo los WhatsApps y contesto, Felipe. Por eso. Amics i amigues, quan jo dic roast, vosaltres dieu fights. Roast! 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 Que comenci el tercer combat! Tú mismo. Adelante. Voy a hacer una cosa que está feo hacer, ¿vale? Y es que voy a leer porque eso es lo que me importa. Si lo que me he preparado esto, pues fácil insultarte. Voy a leer porque además tiene una ventaja. Y es que necesito ponerme gafas de cerca y así evito verte la cara, ¿sabes? Es como... Gracias, Felipe. Pensaba que ponías una encima de la otra. A ver, vamos a ver. Para el que no conozca a Edu, es decir, todos, Edu tiene 43 años, es motero, calvo, divorciado, prácticamente incel, para que luego vayan diciendo que Dios no castiga dos veces, ¿sabes? Le gusta, me ha dicho que le gusta Rick y Morty, que le veo lógica porque se identifica con la edad de Rick y con la inteligencia de Morty, ¿no? Es motero, es rockero. Verle es como ver a Kaiju protagonizando Sons of Anarchy, ¿sabes? Edu monta en moto, tiene varias gatas, le rehuyen las mujeres heterosexuales, está a una camisa de cuadros de ser una lesbiana. Para preparar todo esto nos hemos pasado información el uno del otro, ¿vale? Y Edu me dijo textualmente, me gusta mucho la comedia en general.
Es curioso como que si es tan friki de la comedia no te des cuenta de que la tuya no vale un carajo, ¿sabes? A Edu no le basta con ser un turras en un solo idioma, sino que me he enterado que estuvo en Las Vegas. ¡Qué cabrón! Se tuvo que ir hasta Las Vegas para que le diesen un hueco en un Open. Y al verle le dieron 3 minutos. Podríamos decir que es el Duolingo del mal gusto, ¿sabes? Me han dicho, además, que presume muchísimo de esto. Presume un montón de esto. ¡Fin de puta! Pero claro, no me sorprende. Es el típico hombre hetero que una vez que hace algo bien durante 3 minutos presume toda la vida. Muy bueno, muy bueno. Primero quería decir que son 2 gatos, así que hoy, como te quedas en mi casa, las encerraré por si acaso, ¿vale? Yo, Felipe, estoy muy contento de estar aquí, muchísimo, me hace mucha ilusión. Me hubiese gustado ser el primero realmente en hacerte un roast, pero queda claro que la naturaleza se me adelantó. Y es que la organización ha buscado a 2 bajitos hechos polvo para esto. Lo que pasa es que la gente solo da por supuesto lo segundo en ti, ¿sabes? Al verte. Y es que estoy muy contento de estar aquí delante tuyo porque yo qué sé, joder, por fin puedo hacer chistes de bajito a alguien, tío. Lo que me ha costado, por favor. Gracias, Albert. Gracias por permetre això. Gracias. Y por último, también me he enterado, Felipe, que tienes 3 hermanas más pequeñas. Y lo entiendo porque entiendo que tus padres se miraron un día y dijeron, lo podemos hacer mejor, seguro. Seguro. Gracias. Me gusta porque dice eso cuando yo tengo 3 hermanas y él 5, ¿sabes? Es como... me ha hecho gracia que a Edu le entraron a robar a casa en 2023 2 veces. Que hay que ser tonto, ¿no? Le robaron la Play, juegos, unas gafas de realidad virtual. Pero claro, Edu, yo te entiendo. Es muy difícil para nosotros poner un fact, ¿sabes? Y un seguro extra en la puerta. Además, creo que Edu, eres la primera persona a la que le han hecho una putada robándole las gafas de realidad virtual, porque esas te las recetó el médico seguro, porque tu realidad es una mierda, ¿sabes? Tienes razón, Felipe, tienes razón. Aunque la realidad que me sorprende es la de aquí de Cataluña, ¿vale? Porque me sorprende que estén prohibidos los toros y no los circos con enanos, ¿sabes? Claro, porque viéndonos desde ahí, Edu y yo parecemos 2 umpalumpas, ¿sabes? Además, Vanessa y Floyd juntos, Vanessa y Albert Floyd hacen juntos a Willy Wonka, ¿no? Ella por el pelo lacio y el mal gusto vistiendo, y él por el aura de pederasta. Y luego, claro, está Arnau, que junta las 2 cosas y además le gusta el chocolate. Todo tuyo, Edu. Gracias. ¿No os habéis fijado cómo camina Felipe, que camina con un flow brutal? ¿Os habéis dado cuenta? ¿No? Es una técnica depuradísima que se llama osteogénesis imperfecta, si no me equivoco. Me sorprende que hayas sido capaz de decirlo sin cagar. ¿Verdad? Es que solo... No, hay una cosa importante, Felipe, que como lo repites en todos tus shows 17 veces, hay un momento en que se me queda, ¿vale? Es inevitable. Y es que esto también se llama la enfermedad de los huesos de cristal, ¿vale? Que técnicamente es como tener los huecos, o sea, estás más cerca de un ave que de un humano. Felipe, tú no caminas, tú migras. Y es que aparte tiene un ojo de cristal, debido a esta enfermedad pues le ha provocado que también tenga un ojo de cristal, ¿vale? Y quería yo sacar este tema antes de que se salga solo en el escenario, para que lo supieras. Y estas 2 cosas, Felipe, nos dice una cosa, que es que si tú fueras un villano de Marvel, queda claro que serías el Dr. Swarovski.
Todo tuyo, querido. Ah. Se queja de que repito el nombre de mi enfermedad mucho en el show. Se llama divulgación. Y por lo menos yo me repito durante el show, no en las anécdotas de después. Ya. Además, bueno, vamos ya con... No sé si lo sabéis, ¿vale? Pero Edu tuvo cáncer. Y para sorpresa de todos, no es el motivo principal de su calvicie. Porque yo no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Pero si Edu se pone un jersey de cuello alto, parece un rolón. Es maravilloso, Felipe. Para ser justos, este chiste es de Edu. Así, gracias. Este chiste es de Edu, pero a que jode que me queden a mí mejor tus chistes que a ti. Yo, Felipe... Espera, que no he terminado. Ah, no has terminado. No. Tranquilo, sigue. Solo se te escapó ¿Es una... mío también este? ¿Eh? ¿Es mío también? No. No, vale, ok. No, solo podía meter un chiste malo en el Rose. Solo se te escapó una cosa en la comparación con el desodorante, y es que los desodorantes sí que enmascaran mejor el olor a fracaso. Tiene que ser duro basar toda tu comedia en chistes de ser bajito y que llegue alguien con discapacidad y de Madrid y sin esfuerzo los haga mejor que tú. Gracias. Gracias. Lo del esfuerzo, no sé hasta qué punto, porque todos te hemos visto llegar hasta aquí. No sé hasta este punto. Y yo quería hablar de que, Felipe, hace no mucho estuviste en El Hormiguero, ¿verdad? Y te disfrazaron de alien. ¿Tenemos imagen de esto, por favor? ¿Vale? Es Felipe, ¿vale? De azul. Sí. Que de hecho te pintaron de azul para que parecieras un poco menos realista. ¿No? Y yo creo que en la producción del Hormiguero se inspiraron... ¿Qué es que hacemos? Yo que sé, un bebé de Avatar. Algo así, ¿vale? Y de hecho, mi pregunta con esto ¿es incómodo? ¿Fue incómodo? ¿El qué? Que te pintaran y demás, porque a la niña se la ve tan, incómoda, que de hecho dijo que prefería que la abracen en catequesis a que la abraces tú. ¿Vale? Y espera, que no hemos acabado. También has estado en Got Talent 2 veces, ¿verdad? Y de hecho, cogí un trocito, una entrevista a Risto Mejide, ¿te animo o no? Ahí está. ¿Vale? Risto Mejide, hay un momento que dice, a mí me gusta dar y que me den, creo que si no das, bla, bla, bla. Yo como novia no te veo, pero como colega te quiero ya. ¿Te ha rechazado Risto Mejide pese a ser menor? ¡Qué fuerte! ¡Dios! ¡Qué duro! Por favor. Espera, me siento también para ponerme a tu nivel. No. Me gusta que nos han puesto sillas normales. Sí. Es la primera... perdona, molt guay. Es la primera vez que no me tenían que hacer pie para subir a un taburete. Sí. Es súper bonito esto. Wow, es que... A ver, vamos por partes. Lo del alien. Iba a traer una foto tuya vestida de alien, pero creo que este es el mejor ejemplo, ¿no? Además, Risto me rechazó, sí, porque me dijo que hay un enano en Barcelona que se lo hace mejor. Y sin tener que hacer el ridículo en un programa, fíjate. Vale, hablemos más cosas sobre Edu, ¿vale? Hablemos de su madre. Qué bien que no ha venido. Continúa. No sé si lo sabéis, pero la madre de Edu me han chivado que tiene un álbum con recortes de cada actuación de Edu. Oh, ¿verdad? 2 páginas. Felipe, por las 2 caras, y además. Pero de todas formas, ¿no te parece como irónico, no? Que tú, de adolescente, te hayas masturbado viendo las revistas de tu madre y ahora ella... Bueno. Oh, Tu madre te quiere un montón, te donó un riñón, ¿vale? Con la pinta de tener disfunción eréctil que tienes, ¿qué se siente al sentir que el único órgano que te funciona bien es el que te donó tu madre? Que al menos la mía me quiere. Efecto reflejo, perdón. Edu, es que me he callado una burrada. Dila. Que tu madre también me quiere.
Te lo deja a huevo, te lo deja a huevo. Llámame papá. Papito. Edu se independizó hace muchísimos años, pero cada vez que enferma vuelve con su madre, ¿vale? Su madre tiene un álbum con sus fotos, le donó un riñón. Yo no sé cómo la comedia catalana no ha caído y se ha dado cuenta que estamos delante de Seymour Skinner, de Los Simpson. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Edu. De nada, hombre, de nada. Fin de la cita. Felipe, me contaste que te has roto huesos 49 veces. Sí. 49, estás a solo una de las sillas de ruedas gratis. Enhorabuena. ¿Vale? Y una de las veces que me han contado que te rompiste algo, te rompiste la cadera saliendo de un jacuzzi, Sí. donde había 2 tíos y 3 tías más. 4 tías, sí. 4 tías. ¿Primera y última vez que te invitan a una orgía? ¿Es Te eso? gano de una, ¿eh? Bueno, al menos la sobreviví. Y otra cosa que me han contado también es que Felipe lleva gafas cuando nada, evidentemente, ¿no? Y la pregunta ¿es por si se te cae el ojo de cristal o por si hace vacío y se sale el otro? Necesito saberlo. Y con todo esto de los múltiples accidentes que tienes, que has tenido, y espero que no tengas más, la verdad, espero que no tenga ninguno más, entiendo que tu contacto de emergencia sea Joseba de Carglass. Lo entiendo perfectamente. Me ha encantado eso. Un momento, ha sido como si 2 ETs hicieran... ¿Sabes? Sobre lo de... Bueno, es que... Sobre lo del ojo, ojalá mi ojo flotando por ahí sería espectacular, guapísimo. ¿no? Pero vamos, voy a terminar ya con esto. De todas las veces, por cierto, de todas las veces que me he roto, 49, he perdido un ojo, casi pierdo el otro. Lo que más me está costando es tenerte delante, la verdad que... Además, yo sé que tú sí estarías dispuesto a romperte la pelvis con tal de follar. Ahora mismo sí, pero bueno, continúa. Ya lo último, de verdad. Edu, fíjate la poca fe que tiene esta gente en ti, la comedia catalana en ti, que te han tenido que traer a una persona con discapacidad de Madrid para que tengas una oportunidad en un roast. Para que puedas ser más igualado, ¿vale? Y darte más oportunidades, iban a traer a Almeida, pero 2 enanos feos en cámara no dan bien. Edu ha tenido y tiene muchos problemas de salud. Siento como que ahí fuera, ahora mismo, están apostando por cuál de los dos va a sobrevivir más tiempo. Y siento hacer spoiler, voy a ser yo, porque por lo menos mi vida no justifica el suicidio. Además, Jope, ¿no? ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta mucho el rock? Sí. Sí, pues te recomiendo seguir los pasos de otros rockeros famosos como Sid Vicious o Kurt Cobain. Está bien cerrar. Es muy bonito cerrar con un chiste incitando al suicidio, ¿verdad? Los taburetes vienen de puta madre, la verdad. Vale, Felipe, me han dicho que llevas 10-11 años en comedia. Sí. 10-11 y que al principio hacías chistes bastante de cuñado. Sí. Me alegro que hayas mejorado en algo en estos 11 años, aunque sea en la comedia. También me enteré y que me flipó bastante que tuviste una novia ciega, Ajá. ¿no? ¿Cuánto Sí. tiempo te costó imitar la voz del novio de verdad para poder ligártela? Y no solo eso, sino que esta chica ciega, en un momento de un cabezazo, casi te jode el otro ojo, Sí. ¿verdad? Felipe, en braille, no sigue siendo no, ¿vale? Igual. Y por último, que es muy guapo dejar la tarjeta cuando solo te queda uno, ¿vale? Por último, hemos hablado mucho de las discapacidades que tenemos, la gente nos conoce y demás, pero no hemos hablado de la que yo creo que es la que más te perjudica en el día a día de todo. Y he decidido, yo qué sé, ayudarte y a dar visibilidad a esta discapacidad, así que me he hecho una camiseta con ello, ¿vale? O sea que si no te importa. ¡Felipe es del Madrid! ¡Otro discapacitado en el Madrid, joder! Valió la pena el calor, ¿eh? Y Qué hasta, boni- y hasta aquí. Qué ¿eh? bonito que inviertas tanto Espera, dinero hostia, en mí.
Tienes los ojos verdes, lo veo ahora. Fort aplaudiment para los dos còmics. Give it up! Give it up! Felipe. For these two fighters. Wow! La gente està decidiendo. La gent està triant. Wow, increïble. Increïble combat. Ha estat molt bé, molt bé. Enhorabona a tots dos. Increïble feina. És l'hora de la veritat. És l'hora de la veritat. És l'hora... és l'hora de que el públic triï qui ha estat el campió, qui creu que el guanyador d'aquest combat ha estat Felipe Mateos. Ok. Qui creu que el campió d'aquest combat ha estat Edu Mille? Un segon. Felipe Mateos? Edu Mille? Està ahí. Anem a escoltar primer el jurat. Creo que ha perdido la comedia. Albert Floyd, Vanessa Valero, sisplau. Què dieu? Què teniu a dir? Buah, es que me ha gustado muchísimo, de verdad. Estoy flipando. Gracias. Bueno, primero, Edu, yo solo tengo una pregunta, ¿vale? Para Edu. ¿Sabes a cuántas personas ha llamado Albert Floyd antes que a ti para venir a actuar aquí? Esa es mi pregunta. Empezó con párvulos y ha ido subiendo. Y bueno, Felipe, la verdad que eres el ejemplo de que tener una enfermedad no te hace mejor persona. O sea, lo tengo clarísimo. Mi voto és para Felipe. Molt bé. Albert. Vale, moltes coses. M'ha agradat molt la batalla, m'ha encantat. Curioso que miras lo mismo sentado que de pie, Felipe. O sea, es curioso. Me has llamado pedrasta. Sé que no soy pedrasta porque te he visto y no me he excitado nada, la verdad. Por otro lado, tienes 29 años. De perro, imagino, porque... Hijo de puta. La niña te hacía la cobra en la foto, ¿te has fijado o no? En la foto de Allen, la niña te hacía la cobra. Y Edu, es como si en lloc de tenir... lo digo en castellano para que me entienda el de Madrid. Es como si, Edu, eres como si en vez de tener huesos de cristal fueras Felipe, pero con huesos hinchables. Per qui és el teu vot, Albert? Exactamente eso. Felipe, no se ha dicho, pero no, a mí me pasaste información también. Decías que te gustan mucho los juegos de mesa. No sé si esto incluye el ping-pong o, como lo llamas tú, tenis. Me ha gustado mucho tu chiste de cuello alto, y que parece un reloj, me ha parecido increíble. Pero... Es meu. És ¿sí? suyo. Pues Ya entonces no. voy a cambiar el voto. Porque el chiste de que el ojo sacabas el tema antes de que se cayese solo, pues me ha gustado mucho también. O sea que el meu voto és per l'Edu. Gracias. Amics i amigues, ha quedat clar qui dels dos, per qui va el vot del públic? No ha quedat clar? Vamos a hacer una cosa. Podéis todos a la de tres gritar el nombre de quién creéis que es el ganador. Solo para ver qué sucede, ¿vale? 1, 2, 3. Okay. También es verdad que es más fácil decir Edu que Felipe. El guanyador de la nit és l'Edu Mille. Clar que sí. Un fort aplaudiment per Felipe, per l'Edu. Increïble combat. Amics.
Els nunxacos, els nunxacos. Els nunxacos del guanyador, sisplau, ara li donaré. Ajudem. Endavant. Fort aplaudiment per aquests dos cracs. Aquí tens. Nunxacos! Per fi els nunxacos estan a mida real ara. Sí. Increïble, amics i amigues. Només ens queda un combat. Oh!